Bueno, volvemos del corte. Vamos a prender el micrófono para que grabe, y ahora ya debe estar grabando. La pausa es porque nos sale este letrerito cada rato que dice que se está poniendo muy caliente el celular, ¿no? Y que en cualquier momento se va a apagar en caso de que la temperatura siga aumentando. Bueno, en el caso de que se apague, seguiremos ahí filmando con la GoPro. Tendremos menos opciones, pero bueno, no importa. El asunto es que Aristóteles se va a Atenas. Allí empiezan sus discusiones con Platón. Aristóteles concluye que todo es materia y que por lo tanto la esencia de las cosas se alcanza por medio del empleo de los sentidos, y se acabó el asunto, ¿no? Y de la racionalidad. Había se dice que Aristóteles pensaba que los seres humanos pensábamos con el corazón. O sea, que Aristóteles pensaba que los humanos pensábamos con el corazón, y que el cerebro era solamente una especie de órgano enfriador y controlador de la temperatura, ¿no? Yo cuando leo eso, y cuando escucho los comentarios de mis profesores de filosofía, en donde pues de cierta manera enfatizan esa situación para informarnos lo atrasados que estaban los griegos en materia de medicina, pues yo creo en lo particular que tal vez seamos los profesores los que estamos atrasados en materia de interpretación de metáforas, porque a lo mejor lo que nos estaba diciendo Aristóteles era que los seres humanos somos muy pasionales, porque tradicionalmente el corazón se considera un órgano pasional, es el que bombea la sangre, ¿no? Y que el cerebro, gracias a la racionalidad, es la que hace que las pasiones desciendan, y por eso era un controlador de la temperatura. Se me ocurre que a lo mejor eso era lo que estaba queriendo decir Aristóteles. Pues no lo puedo yo garantizar, pero cabe la posibilidad. Finalmente, si se vale interpretar, pues esa podría ser una buena interpretación, o al menos una interpretación que nos diera un cierto sentido más actual, para no pensar que los griegos eran tan burdos en su entendimiento de la medicina. Bueno, pero aquí está lo interesante, porque sin importar si Aristóteles consideraba que pensábamos con el cerebro o que pensábamos con el corazón, ya trae la racionalidad del ser humano, su tipo de racionalidad. Y Aristóteles también solo le otorga racionalidad a los seres humanos, no a los animales. Aristóteles ya coloca esa racionalidad en el cuerpo, ya coloca esa racionalidad en un órgano biológico. Platón no. Platón consideraba que eran las almas las que pensaban. ¿Y quién tiene razón? Pues estamos en el siglo XXI y cualquier cantidad de personas todavía piensa que las almas están allí en el mundo de las almas, y nos vivifican, y con eso pensamos. Y no se puede comprobar nada ni a favor ni en contra. O sea, quién sabe. ¿Por qué, Lutz? ¿Por qué no se puede probar algo así en contra, si ya sabemos que existe el cerebro y que existe el cuerpo y la biología y todo eso? Pues por la conciencia. Porque miren, si somos solo materia, pues ese camión también es materia, y también está compuesto de elementos químicos, y muchos o sea, todo lo que somos nosotros, pues son elementos químicos también, ¿no? El famoso chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y por supuesto cualquier cantidad de otros elementos más ahí combinados, al igual que los animales, etcétera, y que las plantas. Pero ¿por qué? ¿De dónde surge la conciencia, no? Eso es algo misteriosísimo. O sea, ¿en qué momento el chon se vio al espejo y supo que existía él y muchas otras cosas más? Entonces no es tan sencillo nada más decir que todo está en la materia, independientemente de la postura que cada uno tenga, ¿no?
Yo tengo una postura materialista, bueno, si no materialista, al menos monádica, o sea, yo soy monista, no soy dualista, ¿no? Pero pues me cuesta mucho trabajo explicar de dónde proviene la conciencia, es algo muy misterioso. Me lo pregunto y no, estoy limitado, pues, en cuanto a mi conocimiento de lo que la existencia es. Pero Aristóteles, pues, para volver a Aristóteles, ya plantea esas posturas. Esto va a terminar siendo bastante relevante por lo siguiente. El pensamiento griego va a influir fuertemente en culturas que van a ser muy trascendentes para la historia del mundo, devolviéndoles a través de medios indirectos, a través del paso del tiempo, a esas culturas la influencia que ellas mismas habían tenido sobre los griegos y su pensamiento. O sea, las culturas antiguas de la India, de Egipto particularmente, habían tenido también mucho contacto con los griegos y habían influido en los pueblos en sus momentos más tempranos de formación, que terminaron siendo los famosos griegos. O sea, los griegos no lo inventaron todo, sino que le dieron su estilo a muchas interpretaciones de mundo que ya existían previamente. El dualismo de los griegos va a ser producto del dualismo de los hindúes y del dualismo de los egipcios, pero le dan su forma, le dan su estilo griego. Y después ese estilo griego, como han pasado ya muchos años, han pasado inclusive pues más de 5 siglos desde que tenían contacto y apenas estaban empezando a conformar como una cultura, los griegos. 5 siglos después empiezan a tener contacto de nueva cuenta con otras culturas del Medio Oriente, de lo que hoy en día le llamaríamos el Medio Oriente, y ya cuando los egipcios pues ya no son imperio y ya no tienen tanto contacto con los indios de la India. Me refiero a quienes mencioné hace rato, a los judíos, a los hebreos. Y entonces empiezan a tener mucho contacto los pueblos semitas y los griegos, y empiezan a influirse mutuamente para sembrar la semilla del tipo de civilización y de cultura que tenemos hoy en día. Y hasta aquí me voy a quedar en este momento porque ya llegué a la UAC. Vamos a dar clase. Teach me to dance. Dance? Did you say dance? Come on.
Bueno, pues ya vamos a la siguiente etapa y vamos a continuar hablando entonces de las posturas monistas del universo y particularmente de los judíos. Hace unos minutos para ustedes, horas para mí, les mencioné que el caso de los judíos era distinto, y es que la concepción del mundo que tienen, algo bastante sorprendente para nosotros que somos pues que somos de una cultura o de civilizaciones judeocristianas dualistas. Es algo sorprendente cuando uno se entera que los judíos no son dualistas, sino que son monistas, al menos una parte de ellos. La comunidad judía pues es muy antigua, ¿no? Ya desde los tiempos de los babilonios existían. Es el pueblo que ha logrado preservar sus tradiciones, sus usos y costumbres de manera milenaria, más antiguo que hay. No por ello no ha habido transformaciones también en su cultura y en sus usos y costumbres, se han modernizado, pero al final siguen basándose en sus mismas creencias, en sus mismos rituales, en su misma liturgia, etcétera, etcétera, y por supuesto en su mismo Dios. Entonces se han logrado preservar. Desde los tiempos de los babilonios, esto quiere decir aproximadamente unos 7.000, 6.000 años atrás, los judíos ya estaban en este planeta y buscaban justamente distinguirse de las culturas que estaban por allá. Son pueblos que llegaron a la conclusión de manera autónoma o por influencia de otras culturas, probablemente orientales, porque los orientales también son monistas, o al menos alguna parte de las culturas orientales es monista, que si bien era cierto que Dios existía y que la esfera existencial de Dios es distinta a la nuestra, no existe una mayor separación que esa, la dimensión de Dios en la que solo está Dios, punto, y nadie más, y la existencia. Entonces la existencia es esto que nosotros vemos y nada más. Hasta luego. Se debe de saber también lo siguiente para que no se queden con datos filtrados. A lo largo de todos estos milenios que la judeidad ha existido, que los judíos han existido, se han formado también corrientes interpretativas de las escrituras antiguas. Entonces, dentro del judaísmo hay tres posturas que los distinguen, al menos tres hasta hoy en día, que son los judíos ortodoxos, los judíos reformistas y los cabalistas. Esa es la manera moderna de segmentar las interpretaciones de los textos sagrados de los judíos. Y los ortodoxos son los más tradicionalistas, y son particularmente los ortodoxos los que son monistas. Esto quiere decir, para ellos no existe la vida post-mortem, no existe el alma, no existe el infierno, no existe el cielo. La existencia es solo terrenal, y al morir te vas a la tumba, como le llaman ellos, al entierro, y se acabó. No hay más. Entonces, como lo digo, su concepción es que efectivamente sí hay un Dios que creó el universo, pero no se puede saber cómo es ese Dios. Definitivamente no es antropomórfico, definitivamente no es un hombre barbón
de pelo más o menos corto, canoso y anciano, como se le representa en el catolicismo, sino que no se puede explicar, no se puede concebir lo que es. Por eso es por lo que no tiene un nombre al estilo de como tienen nombres los demás dioses, no tiene una descripción, no tiene una explicación, simplemente es un ser, el ser divino. Y entonces las explicaciones que la Biblia nos dan respecto de Dios y de lo que se dice y se narra respecto de Dios, que dialoga con la humanidad, que dialoga con algunos sujetos elegidos, dentro de la judeidad se sabe perfectamente que son parábolas empleadas por las culturas de aquellos tiempos para dar explicaciones de sus concepciones del mundo. No se consideran hechos históricos, excepto dentro de sus textos sagrados las cosas que a todas luces son simple y llanamente históricas. La conquista de Jericó, sabemos que es histórica. La existencia de Salomón, de David, sabemos que son personajes históricos. La existencia de Moisés es un personaje histórico. Pero las aventuras que viven y el contacto que tienen con Dios, etcétera, pues esas son, los judíos lo saben, solo narraciones que tienen que ver con explicaciones metafóricas de su concepción de las cosas. Por el otro lado están los que hoy en día se conocen como reformistas. Y estos reformistas, gran parte de ellos sí tiene una concepción ya dualista de la existencia. Pero esta concepción dualista de la existencia va a ser el resultado de la enorme influencia que tuvieron particularmente los que eran conocidos como los fariseos de los helenos. O sea, los reformistas de hoy en día, el dualismo dentro de la judeidad es producto de la enorme influencia que tuvieron los pueblos judíos, particularmente los fariseos, proveniente esa influencia de los pueblos griegos. Tuvieron mucho contacto con ellos por motivos comerciales. Sabemos, el pueblo judío siempre ha sido un pueblo de grandes comerciantes, de grandes empresarios, y eso es parte de su tradición. Entonces comerciaban con los pueblos de la época y comerciaron mucho y se aculturizaron mucho de los griegos. Y ahí es cuando ya se empieza a hablar de la existencia de ángeles y de otros seres que son espirituales y que no son necesariamente materiales. Y finalmente la tercera postura interpretativa dentro de la judeidad es la llamada cabalista, en donde se le intenta encontrar un sentido oculto, místico a los textos sagrados, y entonces el lenguaje y el vocabulario tienen mucho que ver con ello, las letras del alfabeto hebreo tienen mucho que ver con ello, cada una tiene un valor numérico, etc. Son interpretaciones ya mucho más complicadas, pero ellos también son dualistas, porque si hablan de esferas existenciales, unas espirituales, y la única esfera material de existencia será la nuestra. Tienen lo que se conoce como el árbol de la vida o Sefer Yeshirah, tienen una especie de construcción geométrica que nos presenta las esferas existenciales, en donde la más alta es la esfera en donde está Dios y la más baja es la esfera en donde estamos nosotros los humanos, y por eso somos los únicos seres materiales del universo, o todo lo que existe en el universo material pues está en la esfera más baja, digámoslo así, ¿no? Esos son los cabalistas. Pero resalta este hecho. Los judíos, gran parte de ellos, no encuentran una separación entre lo espiritual y lo material, y por lo tanto la esencia del humano, la esencia de cada uno de nosotros, no podría provenir de un mundo material, de un mundo espiritual, sino que estaría aquí en el plano material. Y entonces sigue la pregunta:
¿por qué si todos somos diferentes seguimos siendo lo mismo? Pues no.